Allinchamos kachunku pichuchin parimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis ñawawalej kasani. Ankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis ñuqaypata suti imagui. Kunan aparimusaykichis kay takiy runa cartel binisqata imarayku pay wichachchimun huk mosoq takiyta kay kanal nima. Pay mana takinqachu sapan pay takanqa iskay runamasisnin artistasllataq paykuna kasanku Alfredoski Kenny Sinaga nisqa paykuna takinqanku La Clave nispa. La Clave kanman yachaykunapaq yachakuy nispa o yachaypaq yachan nispa chayta qhawarikusun chantapis qankuna ichapis riqsinkichis kay cartel B nimunkichisman imarayku payta noqa riqsirqani kay canal Underdogs TV nisqapi paykuna takirinku ashka takiy runas tantakunku chaypi riqsirirqani. Kunan parlaris Castilla gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y desde España. Hoy les traigo al artista Carter B. Él ha vuelto a subir en su canal un nuevo vídeo. El vídeo es Carter B. Alfredoski Kenny Sinaga van a cantar La Clave. En quechua sería Yachaypaj Yachan. Eso es lo que vamos a ver. Exactamente eso es lo que yo entiendo por clave. Si aquellas personas que saben también de otra forma que se dice la clave, me gustaría que comenten en la caja de comentarios, porque sabemos que en quechua ecuatoriano, quechua peruano, y es muy diferente. Me gustaría aprender también. También decirles que a Carter B, la primera vez que yo lo he escuchado, ha sido en el canal de Underdogs TV, donde ellos se juntan entre varios artistas para apoyarse mutuamente. Luego, no sé más, no sé si alguien conoce más de su historia, todo, pues de los demás artistas, me gustaría que dejen en la caja de comentarios para enterarnos un poquito también, y aquellas personas que coincidan con este vídeo también tengan un poco de información. Ahora vamos a ver el vídeo y como siempre lo que yo sienta y entienda con respecto a la canción les voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Kankuna pillaqtamasis uyarispa, tukurispa sumaqta chaskita pachimuaychis noqa chaymanta hina ñawriytawan qillqamusqaykichistaj kunan uyarina takiyta imanispachus takirimunqanku. Qallarina. La clave Alfredoski, Carter B, Kenny Sinaga, ¿no? Resurjo desde el under donde se esconde la mugre. Me preocupo muchas veces por cosas que ni me urgen. Quiero encontrarme nuevamente en la incertidumbre y sin lugar a dudas hacer lo que un día no pude. El hombre más grande sucumbe ante este hecatombe. No prometas si no cumples, si no te incumbe no estorbes. La cercanía vale el doble en este mundo enorme donde están lejos las metas pero muy cerca los golpes. La ambición del humano está lejos de la razón. Que te pregunte algo no es que busque tu aprobación. Prefiero verte actuar mal antes que tu buena intención. He sido mala persona, pero podría ser peor. Así es como esto funciona. Hablando de las personas, te toca ser el que falla, sino de los que perdona, de los que tiran la toalla o de los que nunca abandonan. Quien en su zona la parte o te parten por tu zona. ¿Cuánto vale? Uf, buenas barras, tiene buenas barras el muchacho, el artista este. Dice, se preocupan por cosas que no valen nada. Dice, hoy en día es verdad que nos preocupamos por muchas tonterías. Ya ni siquiera damos valor a los sentimientos, a muchas cosas que realmente valen, que son los valores y los principios y todo lo que nos forja como seres humanos. Eso es lo que puedo entender. Voy a decir lo que para mí es más importante con lo que van cantando. El hombre sucumbe, dice, ¿no? El hombre más grande sucumbe. Es verdad que en todo el planeta casi la mayoría de los hombres sucumben hacia el dinero. Hacen lo que sea por dinero, tanto hombres como mujeres. No hay un ápice de pensamiento, de raciocinio en sus cabezas para decir qué estamos haciendo, paremos alto. Estamos buscando esto, pero no estamos viendo qué es lo que estamos dejando, ¿no? Eso también. La cercanía de los seres queridos, también dice, la cercanía vale el doble en este mundo. ¿Por qué dice eso? Porque hoy en día ya no hay cercanía entre nosotros como familiares, como hijos, como padres. Todos estamos separados por la tecnología. No lo estamos usando bien a favor nuestro, lo estamos usando en contra. La tecnología nos está dominando en vez de usar a favor de nosotros. Eso puedo entender.
La ambición del hombre está lejos de la razón, es lo que yo digo, la ambición del hombre está muy lejos de la razón. No estamos analizando, nos estamos dejando llevar por nuestro egocentrismo, por decir que queremos ser ricos, por decir que estamos dando poder tanto al dinero que no estamos dando poder a la vida, ni a los valores, ni a tantas cosas que se tendría que dar valor, ¿no? Porque si retrocedemos hace años, no había dinero, había trueque. ¿Trueque qué significa? Intercambio de cosas. Tú tienes una cosa más que yo, pues tú me das y yo te doy una cosa que tú no tienes, ¿no? Y así era el trueque. En ese sistema se vivía no por dinero ni por ambición, sino por convivencia, para estar en armonía, para compartir lo que uno tiene a la otra persona. Eso era así. Eso es lo que entiendo con la primera parte. Noqanini llaqtamashis kay takirunanin kay pachapi tukuy noqanchis manaña llakikunchikchu ni sumaqtachu llank'anchis sumaq kawsaypaq rinapaq ni sonserasllapi llank'asanchis. Chay cierto imarayku kunan noqanchis manaña llank'anchischu wawasninchispaq wasi ruwanapaq llank'anchis tukuy imastachus sonseras mananchis chay rantinapaq manaña ni wawasninchispaqpis llank'anchikchu ni tantanchikchu qolqeta wawasninchikwan kanapaq waqinapaq tantanchik chayni kay hatun runa kanman kay pachapi pay urman nin huchachakun qolqarayku wakinkuna qolqarayku tukuy imas ruwanku qolqaraykuqa chay chika millaykunas rikunchis kay videospi tukuy imas ruwamunku qankuna qhawankichis chantapis nin imaynatachu llaqtamasisman q'askakuna tantakuna manaña kunan chaypis kanñachu chay ruwanapaq pagankiman nin patata pagankiman ichapis tantakunaykipaq manaña ñawpaq hinachu mamas tatas awichis tukuykuna tantakuq kanchis mikukuq kanchis huk mikunallamanta kunan mana sapa huk ladunpi haqay manaña hinachu chaypis mana kusachu chantanin imaynachus kay nuqanchis runa hina qullqilla mask'asanchis qullqillata valor qusanchis qullqilla tukuy imata rurasanchis qullqirayku mani t'ukuspa t'ukuspa qullqi mask'ana tiyan ancha sumaq kallpayta qusanchis kay qullqiman mana kallpata qusanchikchu kay kawsayman yawar ayllunchisman chayta mana chayman qusanchis chay más bien qusa kanan tiyan qunanchis chay valorta nismu kallpata ichapis qankuna astawan t'ukurinkichisman nimunkichisman nuqa nini ñawpaqtaqa unay nisuma unayqa mana kaqchu qullqi trueque kaq truequeqa ruwakuq imachus qampata puchuq chay huk munaq kanki chaywan ninkiman huk runa masiyki chayta nuqa munani qan arroz qusay kay ch'uñuta quway ni hina cambiaq kanchis kunan manaña hinachu kunan waqhinaña chayta niriyman kay takiman kunan uyarinallapuni. ¿Acaso sabes la clave? Ahí cuando dice acaso sabes la clave es como decir tú sabes realmente una clave exacta para saber cómo se tiene que vivir, ¿no? Es como decir, si hubiese, pues sería fenomenal. Quizás tenemos la clave, que es la verdad y la mentira, el mal y el bien, pero siempre elegimos hacer el mal, nunca el bien y mentir en vez de decir la verdad. Teniendo la clave, quizás nos estamos nosotros yendo hacia abajo. No sé. No ganin ni hasta más kainin. Imaynatachus kay yachaypaq yachanchis ichapis nuqanchis ichapis chinkachisanchis kay llullakunchis huchachakunchis chayraykus hina chinkasan nuqanchis yachanchis imachus cosa imachus mana cosa nuqanchis ruwananchis cosata mas sumaqtachus ruwanchis nuqanchis pantasanchis nuqanchis t'ukurinanchis tiyan imatachus ruwananchis tiyan ñawpaqman rinapaq chayta niymuna kunan uyarina.
¿Acaso sabes la clave? Nada más fácil que el camino de izquierda, mandar todo a la basura, lo que algunos recomiendan. De orgullo no se vive ni se compra la merienda. Das lo que tú recibes, la compota o la mierda. Escucho esto desde los tiempos de Sucio Castro, un rap más crudo que puteada de padrastro. Y desde ahí me arrastro y no me abasto con este frasco de música que hasta ahora me gasto. Siempre rancio hasta el cansancio y no me canso, siempre despacio llenando el vaso. Estamos al borde, viviéndonos la fábula de corazón noble y mirando bien la brújula. No somos perfectos, tampoco con pretextos. Luchamos para mejorar haciendo lo correcto, porque ya no somos chamos, somos cuchos de los chamos. La experiencia viene sola por el camino que andamos. Dime, vale, ¿acaso sabes la clave? ¿Acaso sabes? Dice, el orgullo no sirve de nada, no somos perfectos. El orgullo es un sentimiento tan negativo que destruye tanto a nivel nacional, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de parejas, de todo, hasta de entre hermanos. Porque si se dan cuenta que a veces cuando uno siente orgullo, dice, en el amor, por ejemplo, si me quiere, pues aquí va a venir, yo le tengo enamorado y lo tengo aquí y va a tener que rogarme. Eso es un orgullo tan destructivo, porque si tú amas a una persona no tendrías que hacer eso, simplemente decir te has equivocado y la otra persona admitir, ¿no? Echar a un lado el orgullo y empezar de nuevo, pero a veces por orgullo días, meses y hasta que termina la relación. Y muchas veces otros países en relaciones también así, como hoy en día estamos viendo el orgullo, siempre el orgullo, el maldito orgullo, un sentimiento tan negativo y destructivo. Luchamos para mejorar desde niños, es evidente que luchamos desde que somos niños. Dependiendo de nuestras decisiones, las consecuencias serán nuestro futuro. Entonces tenemos que analizar 1000 veces las cosas antes de hacerlo. Dice, las experiencias vienen en el camino, o sea, en el camino, ¿no? Eso es lo que les estoy diciendo. Las experiencias que nosotros vamos a hacer es según nuestras decisiones, según nuestros actos, y eso es lo que estamos haciendo. Cada uno decide de distinta manera, según a su razonamiento, pero entre esos razonamientos siempre tiene que haber una verdad, nunca la mentira. Eso es lo que puedo decir del segundo cantante. No anini llaqta masis kay takirunanin kay orgullo tukuy kanchis manataq sumaq runas kanchikchu ni orgullo apawanchis tukuy lado ari kay kawsaypi kay pachapi ni sumaq tukuy runapis orgulloso orgulloso kanku munakuyninwan orgulloso kanku qolqinkuwan orgulloso kanku kay política social familiar ni sumaq hermanos kamapis maqanakunku orgullorayku mana kusachu chayqa mana hinachu kananchis tiyan chay orgullo chiqnikunanchis tiyan huk ladoman rurananchis tiyan ñawpaqman rinapaq chaytapish nin huch'uymanta pacha llank'anchis ari huch'uymanta pacha llank'anchis ñawpaqman rinapaq tukuy imapi llank'anchis wakinkuna ranqaspa wakinkuna llank'aspa wakinkuna wasi ruwaspa tukuy ima ruwaspa chanta noqanchis t'ukurinanchis tiyan imatachus munanchis ñawpaq kawsayninchispa chayma hina imatachus ruwasqanchis ñawpaq kawsayninchis kanqa chayta nima chaytani imaynatachus kay llank'anchispi tiyan experiencia imaynatachus yachaqakunchis nisuma imaynatachus chay llank'ayman yachaqakunchis chayman hina wiñaspa astawan ñawpaqman rina mana hina t'ukurisunman mana nisunman ari kay sumaq ruwasani kayta mana sumaqtachu ichapis ma uyarinchichu ni tatanchista ni mamanchista chayman hina sunsu hina ñawpaqmi risanchis mana uyarinanchis tiyan tatanchis mamanchista ichapis waway kayta ma ruwasankichu sumaqta kay hina rurayki tiyan tatayniki munasunki chayrakus nisunkichis mana saqlamantachu qankuna yachanaykichis tiyan chayta sumaqta kunan uyarinallapuni kay takiyta
Es la clave. Para atrás ni para el impulso, que al fracaso me recuso. Sin mi memoria acuso, que hasta en la musa que abuso. En el transcurso fui recluso de todo lo que supuso. Yo hoy lo tengo a la parrilla, loco, me dicen el guso. Con mi flow los engatuso, soy rapper de multiuso. Si de mí depende, nunca queda algo que inconcluso. Al éxito conduzco, con que me faltan recursos. Solo encontraré diamantes y en la tierra bien los busco. Tengo adversidades, pero siempre luzco cómodo. Si como 2 o 3 veces al día, mami, somos dos. No te preocupes vos, que seré rico con mi voz. Y cuando llegue esa fortuna solo agradece a Dios. Del resto yo me encargo, tengo style de contrabando. Si la muerte se acelera, haga la vida la recargo. En mi mano que el contrato, peligroso como un pacto. Pobre del que te haga daño, por mi madre que lo parto. Ahora soy un hombre penitenciario, con los días contados. Con los días contados. Bueno, el último cantante dijo, soy un rap multiuso. Es evidente que el rap es un medio de comunicación para todos los jóvenes. Es una forma de expresar sus sentimientos, sus reivindicaciones en todas formas, ya sean rimando, ya sean sus ideas, ya sean ideas de otras personas, composiciones de otras personas, ya sean sociales, ya sean políticas, ya sean a nivel familiar. Hay formas de cantar el rap, es por eso que es multiuso. Solo encontrarán, dices, diamantes, es evidente, dependiendo de la canción que quieren expresar, ellos encontrarán al final de su camino los diamantes, ¿no? Que es llegar al éxito, puedo decir. Cuando llegue la fortuna, cantando él mismo dice, cuando llegue esa fortuna, solo agradezco a Dios, Madre, dice, ¿no? Porque es evidente, tienen fe en lo que están haciendo y tienen fe en Dios, no sé, puede ser cada uno en su religión. Sabemos que en este mundo hay variedad de religiones, cada uno es respetado. Por mi parte, yo respeto a todas las religiones, cada uno es así. Él dice, pues agradeceré a Dios. Es que muchos artistas cuando llegan a hacer grandes logros van compartiendo su riqueza con las personas que ellos ven, ¿no? De dónde han nacido, dónde han, ¿cómo les puedo decir? Dónde, de sus barrios, de dónde han nacido, saben qué sufrimiento se pasa todo, pues van ayudando, ¿no? Y dan gracias a Dios. Muchas veces no. Entonces, yo lo que he hecho es sacar lo que más me ha llegado a mí con respecto a este rap, pero ustedes si lo pueden escuchar muy bien cuando yo les deje el link de Carter B, que vayan a su canal, van a ir a ver, van a escucharlo y verán que tienen más cosas. Sus rimas están bien hechas, bien pensadas, cada uno tiene su forma de expresar, cada uno tiene su forma de decir, cada uno canta y transmite diferente. Eso es lo que quiero decir en conclusión. Espero que les haya gustado este rap. Como siempre voy a dejar el link de Carter B para que ustedes se vayan a suscribir, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales, así seguir apoyando a los artistas. Y no se olviden pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos. No ganin ellas tamas kaitakizunas y mainatach takimunku sapauj, tokuskankuta sapauj y mainatach wakinkuna kalkaskankuta takimunku y chapis kausaskankuta paikuna takikamunku. Charaikus no ganini kai rap ningi y takizuna tukuylaya takista tantaiku. Chay imagina tantaitawan takimunku tukuy kama social, político, familiar, tukuy laya takista apamunku, uyarikunaychispa, tukuy. Chantanin, ichapis kay takiyniwan diamantes tarisaqmi, ari ichapis tarinman, sumaq takiy apamuspa, gustaman runa tarinqa. Chantapis nin, ichapis kay takiyniwan aska olqeta, tarisaq chayta noqa agradecikusaq nin, imaynatachus Diosta yanapawasqanta nin, mamasitayta nimaq faltachisaqchu nin, chay cosa pacha. Chantapis wakin artistas hina llank'ayninkuwan chanta astawan ñawpaqman hatun runa takiy tukuytawan ari yanapanku runa masninkuta maymantachus tiyakusqankupi chayman apanku tukuy ima, cosa pacha.
Kunan kay kamalla kachun kay taki noqa saqesaq kay link kay canal Pata Cartel B nisqamanta qankuna rinaykichis suscribikamunaykichis qillqarimunaykichis chaypa hina waq takiykunatapas mañamuychis qusachakaman kay kamalla allin pachiy llaqtamasis waq video kama.